Ahora sí, a las 8:16 nos toca desarrollar ya la siguiente entrevista de esta mañana. Atención con lo que le estábamos comentando a propósito de esta normativa que promueve pues la alimentación saludable en los colegios, en los niños, para evitar obviamente los problemas pues que arroja el sobrepeso, la obesidad y el consumo a veces indiscriminado de estos alimentos llamados comida chatarra. Estamos acompañados ya del congresista Agustín Molina, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, y con el doctor Manuel Peña. Él es consultor de la Organización Panamericana de la Salud, también pues ha sido miembro de la Organización Mundial de la Salud por más de 20 años, un experto internacional en estos temas con quien vamos a hacer la consulta. Muy buenos días con ambos. Gracias por acompañarnos. En principio, congresista, fue un debate de más de 8 horas de duración que ha arrojado pues la aprobación de esta normativa. Así es, efectivamente, el día viernes hemos tenido una sesión maratónica para poder aprobar este proyecto de ley que es de suma importancia. El propósito de este proyecto de ley o de esta ley es la de la protección y la promoción efectiva de la salud pública. Entonces, por cuanto se refiere, el fundamento, la finalidad es la de tomar acciones de educación, de fortalecimiento y por supuesto a la educación de niños y niñas que se dediquen a la actividad física. Estamos hablando de deportes y por supuesto también el objetivo es también de parte de la norma es incentivar la implementación de kioscos saludables y comedores escolares saludables en beneficio de los niños, por cuanto los que tienen que implementar son los centros educativos de educación básica regular de todo el país, para reducir y prevenir las enfermedades causadas por las enfermedades no transmisibles, ¿no? En este caso estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares, enfermedades que atacan directamente a los niños, ¿no? Por esta causa de la obesidad y el sobrepeso. Y que muchas veces lamentablemente son estas enfermedades consideradas silenciosas, ¿no? Que solamente se conocen de su existencia cuando ya ha degenerado y ya incluso la sintomatología es grave. Doctor Peña, al respecto, usted es un analista internacional, un consultor sobre estos temas de mucho más de 20 años de data. ¿Y nos puede precisar si es que en efecto el consumo desmedido, desproporcionado de este tipo de productos, ¿no?, a los cuales de repente el niño tiene acceso en los kioscos de sus colegios, puede generar incluso hasta problemas de concentración o en el mismo rendimiento escolar? ¿Es así? Sí, en realidad estamos enfrentando una epidemia de magnitud mundial. Incluso yo diría y digo que es la causa más importante de muerte, enfermedad y discapacidad en el mundo. Más de 5 millones de personas mueren por esto. Pero si usted viene y hace un análisis profundo, vemos que esa epidemia se ha disparado en los últimos 30 años. Y usted pregunta, bueno, ¿por qué es esto? Y es porque ha habido dos eventos críticos. Uno, la pérdida o la reducción significativa de la actividad física sistemática. Y el otro, que es el otro factor, es los cambios en los patrones alimentarios de la población en general. Estos cambios han sido que ha habido una reducción progresiva del consumo de alimentos naturales, frutas, verduras, leguminosas, cárnicos magros, entre otros, y un incremento desmedido de alimentación que es muy cargada en azúcar, en grasas saturadas, en la llamada grasa trans y conservadas. Eso es lo que ha generado este factor. Y por supuesto, y quiero destacar esto porque muchas veces se piensa que esto es solo pensando en obesidad. No. Esta ley va a tener un impacto enorme, como lo ha tenido en otros países, en la reducción de las crónicas, previene la desnutrición, porque si usted come un alimento cargado en azúcar, sal y grasa, y que es pobre en hierro, zinc y cobre, eso pues genera desnutrición. Y por supuesto en la obesidad. Ahora imagino, doctor, también, disculpe, que esto también combate esa errada idea de que un niño gordito es un niño saludable, ¿no? Muchas veces un niño gordito es por la ingesta desmedida de estos productos conservantes, golosinas, que no aporta nutricionalmente absolutamente nada, ¿no? Usted tiene toda la razón. Es que hay un patrón cultural, histórico, antiguo, que la gordura era salud, pero eso ha ido modificándose, se ha evidenciado de que la gordura es tiene un impacto negativo sobre la salud, el desarrollo, el crecimiento, etc. Congresista Molina, acá hay un tema que ha generado polémica, ¿no?, respecto de ciertas restricciones que se quieren hacer en la publicidad de determinados productos que podrían ser
nocivos es que se consumen en demasía, o la misma comida chatarra, la publicidad que hace la comida chatarra. Los niños antes, entiendo yo, cuando a mí me celebraban mi cumpleaños en mi casa, cuando estaba pequeño, era pues una tortita que la preparaba mi mamá con mucho cariño, mi gelatina, mi mazamorrita, mi arroz con leche, el refresquito, de repente el agua de gelatina si quiere. Pero ahora ya no, ahora los niños, ahora que tengo niños pequeños, ¿cómo vamos a celebrar el cumpleaños? En tal empresa, en tal institución donde hay juegos y te eligen, ¿no? El Burger King o el Kentucky o el McDonald's, es la verdad, eso es lo que ellos te piden. Pero ¿por qué eso? No, es que es lo que quieren, ¿no? Porque ya hay juegos, dicen, ¿no? Ese es un poco el gancho para jalarlos. La cajita feliz. La cajita feliz, el regalito. Es decir, hay elementos de marketing publicitarios que necesariamente influyen en la toma de decisiones de la alimentación de los niños. Siempre los motivan a determinados productos, a veces incluso por los regalitos. ¿Esto se va a ver restringido? Sí, efectivamente, mira, la norma restringe varias formas de publicidad, como usted acaba de mencionar, efectivamente, o sea, ya no se va a tomarse en cuenta, por ejemplo, los testimonios de los artistas, de los muñequitos, de los superhéroes y una serie de formas de incentivar y de seducir a los niños, porque pensar que entre la edad de 2 a 11 años de edad de los niños es la decisión más vulnerable de estos niños que toman decisión pues para de una vez tomar decisión para el consumo de estos alimentos. En realidad, efectivamente, en el horario, por ejemplo, familiar, no se permitirá, dice la norma, por ejemplo, las publicidad dirigido a los niños y niñas y a los adolescentes menores de 16 años, donde se trate de incentivar comidas con excesiva cantidad de azúcar, de sodio, de grasas saturadas y grasas trans. Por lo tanto, ahora en esta norma indica de que en la envoltura debe de especificarse claramente y con letra legible, decir que evitar su consumo excesivo y decir también alto contenido en sodio, azúcar y grasa saturada. Igualmente de grasas trans, evitar su consumo, o sea, que el niño, la persona, un mensaje donde el niño o la persona que quiere tomar una decisión tiene que observar primero qué es lo que está comiendo o qué alimento quieres ingerir. Entonces, así es efectivamente, o sea, hay una serie de restricciones en los horarios familiares donde ya no se va a dar a conocer, pues donde ya no se incentivará el consumo de estos alimentos llamados comida chatarra, ¿no? Ahora, esto sin duda está generando mucha polémica porque hay un sector empresarial que se está quejando. Bueno, lo que hay que hacer es tener pues publicistas más ingeniosos que no necesariamente manipulen la mente de los niños para poder inducirlos a este tipo de consumos. Yo quisiera preguntarle al doctor Peña, que tiene experiencia en diferentes países, si es que existen experiencias similares como la que se quiere aplicar en el Perú, en América Latina. Hasta donde tengo entendido, Chile es uno de los países que tiene el mayor índice de obesidad en niños y adolescentes. Explíquenos si esto es válido, funciona, si se ha dado en otros lugares. Sí, efectivamente. En este momento, bueno, en el mundo entero hay muchas iniciativas en relación a tratar de promover una alimentación sana y actividad física. En América Latina hay 7 países en total, hasta ahora, que yo diría que se encuentran a la vanguardia de estas iniciativas. Uno de ellos es Chile, que aprobó la ley el año pasado, Uruguay, que también tiene una ley realmente, incluso yo diría algunos que son leyes más intensas, más estrictas. Está México, está Brasil, está Colombia, Ecuador y ahora y Perú, que acaba de promulgar. ¿Con restricciones también para el tema comercial, publicitario? Sí, en realidad usted puede tener varios parámetros. Uno es la educación, que eso es necesario, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque la educación conspira con toda la información que usted está recibiendo externamente. Y hay veces que los padres no tienen todavía, o algunos padres no tienen la capacidad de discernir qué puede ser sano o no. Y hay presión laboral, poco tiempo para cocinar, entonces nos derivamos hacia productos que no son saludables. El otro elemento es la actividad física, fundamental. El tercero es la regulación de la publicidad. Por ejemplo, hay países que han restringido la publicidad prácticamente 8 horas en los espacios donde los niños están habitualmente atentos de la televisión.
¿Qué se restringe? Bueno, la publicidad de los alimentos. Entonces, quiero aclarar algo, porque aquí muchas personas me dicen, bueno, entonces no vamos a poder comer ají de gallina, ni las deliciosas culinarias. Ese no es el tema. A lo que se está tratando de restringir es a alimentos hiperprocesados. Bienvenido el pollo a la brasa, bienvenido muchos alimentos, el ceviche, que si bien es cierto, tienen mayores o menor cantidad, no debe comerse en exceso, pero eso no se publicita en la televisión. Lo que se publicita es generalmente alimentos hiperprocesados, manufacturados y cargados en estos 4 elementos que mencioné. Otros países han agregado incluso impuestos a los alimentos, 20%, por ejemplo, en el caso del país de Brasil, más de 2.000 millones de dólares se pueden, pero eso, cada país tiene la soberanía de establecer los mecanismos que establezcan y que consideren necesarios. Ahora, congresista, justo en relación a lo que decía el doctor Peña, ¿no? Se ha escuchado ya muchos cuestionamientos a propósito de esta norma que fue aprobada el mismo jueves, ¿no? Y en principio, de los principales gremios productores que comercializan, producen estos productos que son envasados, que son comercializados como golosinas incluso, y señalan de que se está atentando con la libre competencia, con el libre mercado, que al final quien no es el Estado, no son las autoridades, no son, ¿no?, como lo decían los padres de la patria, los que deben de alguna manera determinar qué puede consumir o no determinado niño, sino que esa atribución se la tiene que tener el padre, quien tiene que tener toda la información precisa para decidir qué le da de comer o no a sus hijos, que al final es un tema de elección propia y que ustedes de repente se están irrogando con este tema de padres de la patria, padres de todos los niños del país. Entonces, ¿qué se dice al respecto? Mire, contrariamente, señorita, mire, a la difusión de la publicidad que trata de restringir algunos alimentos no saludables, pero también el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud también tienen que impartir la difusión de la difusión. ¿Para qué? Para dar a conocer las ventajas y las bondades de los alimentos saludables. Estamos hablando de alimentos de origen totalmente orgánicos. Entonces estamos hablando, por ejemplo, tenemos un producto de bandera que en estos momentos es la quinoa, ¿no? Y muy pedido por el mercado internacional. Entonces, por lo tanto, tiene que tomarse en cuenta también estos productos de suma importancia, porque tienen todas las características proteicas y, por supuesto, como alimento que no hace daño a la salud. Entonces, la intención es de dar a conocer al niño, a los adolescentes, de que estos productos realmente van a ser beneficiosos para la salud y por supuesto, es una forma de que no sean objeto de una transmisión de enfermedades no transmisibles, ¿no? En este caso, como le decía, de problemas cardiovasculares. Claro. Entonces el niño tiene que estar consciente de que tiene que haber una promoción también de parte del Estado, donde le den las bondades y la importancia de los alimentos saludables. Claro, eso es un trabajo articulado, como decía el doctor Peña, ¿no? No solamente se trata de restringir de repente la publicidad o el consumo de estos alimentos, sino también de promocionar y de promover hábitos de vida saludable, el ejercicio, ¿no? Que es un tema de la cual de repente no se habla mucho. Ahora, en Estados Unidos tengo entendido y recuerdo a la esposa del presidente que inició toda una campaña bastante agresiva, ¿no? El Let's Move, ¿no? El de movimiento, a propósito que en este país, pues, tiene uno de los índices más altos de obesidad. E incluso también, ¿no?, me atrevería a decir de que esta normativa va a permitir a los productores de estos alimentos procesados de repente ser mucho más creativos al momento de presentar sus productos, ¿no? Hay una empresa muy conocida que vende pues estas cajitas felices, que en Estados Unidos se vio en la obligación de promover su cajita feliz para Latinoamérica, en la cual estaban obligados ya a poner 4 alimentos y dentro de ellos añadir incluso una fruta fresca, ¿no? La fruta de la estación. De repente es un poco, ¿no?, poner todos de su parte para hacer incluso una venta mucho más responsable, ¿no? Asumir su responsabilidad, doctor. Sí, aquí el tema de la cajita feliz es que lo que toca un punto un poquito complicado, que es que no debe utilizarse, y eso está planteado en la Convención de los Derechos del Niño, ninguna publicidad utilizando mecanismos que atraigan una determinada acción, como es el comer, a través de otros mecanismos. Por ejemplo, si yo tengo una cajita que me regalan cualquier tipo de obsequio, claro, o una personalidad que me trata de llevar a un restaurante a promoverme ese alimento,
El niño tiene una ingenuidad natural, producto de su experiencia, y muchas veces algunos padres también caen en ese tipo de ingenuidad y va hacia allá y realmente el niño no tiene ni necesidad de alimentarse en ese momento, ni tiene el apetito necesario, y lo enganchan de una forma que eso se considera en el marco de los derechos del niño como un problema de engañoso. Y entonces ese es otro tema, que tenemos que utilizar mecanismos mucho más naturales que ese que es criticado internacionalmente y que en algunos lados está totalmente suspendido. Yo quisiera recordar, porque pasa, ¿no? Los niños no saben leer sino a partir de los 3, 4 años, 5 años empiezan a leer. Sin embargo, a los 2 años ya empiezan a hablar y fácilmente reconocen las marcas. Y es que a partir de los 2 años ya la cantidad de información que reciben a través de la televisión ha logrado focalizar en la mente de los niños de inmediato las marcas y lo que estas marcas representan, ofrecen o venden a través de la imagen. Cosa que no necesariamente puede ser cierta, porque la publicidad también usa la ilusión como un mecanismo de promoción. Entonces, es válido eso que se viene haciendo. Pero ¿qué cosa tenemos que hacer en el Perú para entenderlo y retirar esta concepción natural, que los que saben en comunicaciones saben que eso existe, hay una percepción, hay una persuasión a través del uso de la publicidad respecto del interés económico, los intereses comerciales que están tratando de sobreponerse, dejando de lado casi el tema de la preocupación de salud? ¿Qué nos recomendaría, doctor Peña, en ese sentido? Bueno, mire, ¿cómo manejarlo? Yo quiero aclarar también que la Organización Mundial de la Salud y la OPS no tienen un combate carnal con este problema. La industria de alimentos es necesario, hay que promoverla, pero nosotros nos inclinamos más a que hay que retomar la industria, agroindustria, que es tomar de nuevo que la agricultura rescate los productos propios y naturales del país, de la cultura culinaria. ¿Qué ocurre? Que nos estamos enajenando como parte de esta globalización y la presión del día a día a cambiar los patrones alimentarios. Cada día se cocina menos, cada día se consumen menos estos productos, como señalaba el congresista Molina. Hay un fenómeno fundamental en el tema de la quinoa, de los cereales andinos, de las frutas de la selva, de toda la cantidad de mariscos y pescados que hay. Eso hay que retomarlo. Y justamente, fíjese, hay un detalle importante. La industria de alimentos hiperprocesados destina más de 40.000 millones de dólares en propaganda. Y los ministerios de salud del mundo, de la América Latina, destinan 300 millones. Bueno, alguien dice, bueno, ¿y por qué no destinan más? Porque no hay presupuesto. Entonces, es una lucha casi desleal y desproporcionada, asimétrica, que está generando estos cambios falsos de lo que es el patrón alimentario nuevo que se propone. Bueno, y congresista Molina, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Y ok, ya salió la disposición, ahora hay que hacer que las cosas se cumplan. ¿Qué es lo que tienen pensado desarrollar? Lo que se tiene que es promover de que la alimentación saludable sea proveniente pues de los alimentos orgánicos naturales, provenientes de los cultivos andinos. Yo acaba de mencionar, por ejemplo, la primera dama viene promocionando uno de los productos más importantes de bandera, que es la quinoa. Entonces, tiene que estar en la mesa de los comedores escolares la presencia de este producto que tiene mucho contenido proteico. Entonces, por lo tanto, creo que es necesario también difundir de que estos productos sí contienen las proteínas necesarias como para que un niño pueda beneficiarse pues con la salud pública. Y además que una cosita quiero decirlo, o sea, esta norma está dirigido exclusivamente a los niños y niñas y adolescentes menores de 16 años. Entonces, creo que hay una preocupación también de las personas mayores, que esto no enmarca pues a las personas adultas, ¿no? Pero sin embargo, la preocupación es el 51% también de la población nacional, tanto varones y mujeres de nuestro país, presentan la obesidad y sobrepeso, y esto es preocupante, ¿no? Y en niños de 5 y 9 años es el 24%, entonces esto hay un incremento constante de obesidad y sobrepeso en los niños y trae consecuencias fatales, ¿no? Entonces hay que
normal. Bueno, aquí de lo que se trata también sin duda es hacer unos cambios, ¿no?, de vida saludable, de buenos hábitos, ¿no? Como usted muy bien le señalaba, no solamente implica el tema de normar, ¿no?, qué publicidad se va a dar, sino también que los padres de familia tomen conciencia de que ellos son los agentes, ¿no?, ideales, idóneos para regular, incluso acostumbrar a sus hijos a consumir productos naturales, como dicen las abuelitas, ¿no? Mientras los alimentos sean más cercanos a la naturaleza, ¿no?, que no haya pasado mucho procedimiento, mucho proceso en su elaboración, va a ser lo más saludable para nosotros. Las frutas, además estamos en un país pues que ha sido bendecido con tantos productos, tan rico, ¿no?, con tantas cosas. Es lo más importante. Muchísimas gracias, Amos, por habernos acompañado. Vamos a continuar, sin duda, desarrollando este importante tema. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Julio. Bien, muchísimas gracias. Entonces, y hacer muchísimo ejercicio, Jennifer. Tú nos vas a tener que enseñar nuevas técnicas, aunque sea para poder ser nosotros más sanos. Es un combo, te Y diría. bajar esa barriguita que a los hombres nos afecta cuando llevamos una vida mucho más sedentaria, ¿no? Sí, es un combo, ¿no? Es consumir, tratar de consumir siempre alimentos que estén muy alejados de los procesos, ¿no?, industrializados, ejercicio, sonreír mucho, mucha cuestión de Mucha actitud sonrisa también. Bien, momento de hacer un corte y nosotros retornamos con más información aquí en TV Pro Noticias.